En esta segunda parte lo que vamos a hacer es respaldar información. La idea de todo esto es que metamos datos y podamos respaldar la información en un archivo. Vamos a ver el tipo de formato que vamos a ver para después recargar esa información, para no estar metiendo la información cada vez que hagamos un cambio, por así decirlo, que queramos probar, ya sea un algoritmo o lo que vayamos a hacer. Pues en este nuevo proyecto vamos a utilizar la clase donde viene el video de ordenamiento, que es la de vehículos, que se ordena en la lista de vehículos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear una lista de vehículos, pero vamos a hacer algo más orientado a objetos, que sería crear como una agencia de automóviles que tenga dentro una lista de vehículos. Entonces, esa lista vamos a generar autos, vamos a agregarlos y los vamos a respaldar y después recuperar para que vean cómo es, cómo eh, con la operación para hacer el respaldo y la recuperación. Y ya la próxima semana ya integramos las dos cosas, la web con guardando datos, mostrándolos en una tabla y respaldándolos y recuperándolos. ¿Va? Entonces vamos creando esa clase vehículo o automóvil, creo que le pusimos en el video, automóvil.py. Y lo que hicimos ahí, o que lo que se hizo en el video, se le creó un constructor que dentro tenía o tiene 4 atributos, ¿no? La marca, modelo que representa como el año, por ejemplo le voy a poner 2025. Antes de las placas había el kilometraje que tiene, ¿no? Por default 0. ¿Es doble guión bajo? Lo vamos a dejar así más sencillo, que sería como hacerlos públicos para poder acceder de ellos por fuera. Doble guión bajo en el inicio. Perdón. Pensé que te referías a doble guión bajo a las variables. Vamos a dejar así más simples. No hay una para hacerlas privadas, ¿no? Privadas, exactamente, ocultas. Entonces así con el puro nombre podemos acceder, ahorita que hagamos un objeto, en nuestro menú. Entonces, más fácil acceder sin ninguna complicación. Y vamos a ver un par de cosas para poder, no me acuerdo si ya lo hicimos o no, para poder imprimir un automóvil, un objeto de cualquier tipo, hay que agregarle varias cosas. Entonces vamos creando otro archivo que va a ser como nuestro menú de opciones. Vamos a crear un archivo que se llame menú.py. Y en ese menú pues vamos a importar del archivo automóvil, vamos a importar la clase automóvil. ¿Okay? Que va a ser como si fuera nuestro main, que nos va a servir por ahora de pruebas. Vamos a crear el primer auto, A1, y ese A1 pues va a tener los atributos, kilometraje, 100 kilómetros, la marca, Volkswagen, modelo 2020, y las placas, ¿no? Entonces ahí creamos el objeto y le asignamos valores al objeto. Si quisiéramos imprimirlo, como cualquier objeto, pues con print A1 debería demostrarnos la información. Pero si lo corremos hasta ese punto, lo que nos imprime es una dirección de memoria. 0x significa que todo lo demás es una dirección de memoria hexadecimal donde está su objeto. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo alcancen a ver, si no ustedes lo prueban. Y algo así les debería de imprimir.
F por favor. Entonces, print no sabe cómo imprimir un automóvil, por eso imprime esto que está aquí, que es la dirección de memoria donde está ese objeto. Lo que vamos a hacer es que nos imprima como si Python ya conociera un automóvil, que es imprimir los valores que queremos mostrar al momento de querer imprimir cualquier clase, en este caso sería la clase automóvil. Para eso nos vamos a la clase automóvil y dentro de la clase vamos a definir e implementar la siguiente función, que es la de repre, cómo se va a representar ese objeto. Y lo que tenemos que hacer es retornar un string con la información que queremos mostrar al momento de imprimir un automóvil. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir ese string de la siguiente manera. El nombre de nuestra clase y entre paréntesis vamos a ir metiendo cada información o cada atributo. Entonces, marca va a ser igual a la marca que tiene el automóvil y los vamos a ir separando por comas. Modelo es igual al modelo del auto. Kilómetros. Acuérdense que lo que está dentro de las llaves es la variable externa que vamos a imprimir o a mostrar en ese string. Y placas las vamos a obtener de las placas del automóvil. Entonces aquí en ese string nosotros decidimos qué queremos mostrar o qué queremos imprimir cuando queramos imprimir un automóvil. Entonces quedaría algo así. Entonces se van al menú, vuelven a correr el ejemplo que imprime un automóvil. Ya no va a mostrar la dirección de memoria como estaba previamente, sino ahora ya va a mostrar el formato que implementamos ahí en ese método de representación. Ya nos imprime ahí la información del vehículo, como tenemos formateado en la otra parte, ¿no? ¿Dudas, preguntas con esto? Si no, para pasar a hacer la clase agencia. Empezar a ir construyendo ese administrador de vehículos. Entonces creamos el archivo agencia.py y creamos la clase. Le creamos su constructor, doble guión bajo, init, self. ¿Y qué va a tener la agencia? La agencia va a tener una lista de automóviles. Y podemos ser más específicos, en vez de dejar los corchetes así planos, podemos importar como tipos de datos que no son necesarios, pero que nos sirven para darnos una idea de lo que va a almacenar esa lista. Entonces hay una biblioteca que se llama typing en Python y vamos a importar list. Y como la agencia pues va a administrar automóviles, pues vamos a importar
la clase automóvil. Entonces, esa lista de automóviles le podemos decir con dos puntos que va a ser una lista de la clase automóvil. Aunque esto que está aquí no es necesario, pues nos da una idea de lo que realmente va a guardar la lista, ¿no? Va a guardar únicamente automóvil. Sí. Aunque sabemos que en Python las listas pueden guardar cualquier tipo de objeto, no está restringido como en C o C++, que los arreglos tienen que ser enteros, flotantes o de un tipo de dato que ustedes definan, ¿no? Entonces aquí estamos un poco restringiendo eso, pero pues lo que queremos es que la lista únicamente almacene objetos de la clase automóvil. Pues la agencia, como va a administrar una lista, pues va a tener el método para agregar automóviles a esa lista. ¿Y qué otros métodos va a tener? Pues mostrarlos. En este caso que vamos a ver el respaldar, pues va a tener un método para respaldar los autos que están en esa lista en un archivo. Y en caso contrario, recuperarlos de ese archivo donde guardamos esos automóviles, ¿no? Entonces, vamos haciendo el método agregar, el cual va a recibir un automóvil. Igual, si no queremos escribir todo el nombre con una sola variable, para hacerlo más corto, ya nos dice la función o el parámetro que va a recibir un automóvil, esa función. Si recordamos, para agregar elementos a la lista, entonces a nuestra lista de automóviles, le ponemos el append y ahí nos dice el mismo editor que tenemos que agregar un objeto de tipo automóvil, el cual es el que está en la variable A. Y coloquemos un mostrar sencillo. No recibe nada. Simplemente lo que va a hacer es que por cada automóvil dentro de la lista de automóviles, lo que vamos a hacer es imprimir ese automóvil. Y ya el print conoce cómo imprimir el automóvil con ese refre que hicimos en la clase automóvil. Dudas, preguntas hasta aquí. Hasta ahorita nada más podemos agregar y podemos mostrar. Con eso va a ser suficiente para empezar a hacer un menú en el archivo menú, donde agreguemos autos y los estemos mostrando. Nada más para verificar que realmente estemos agregando. Entonces en menú voy a quitar todo esto. Ya no va a ser necesario. Pero vamos a importar la clase agencia para crear una agencia nada más y en esa agencia empezar a agregar nuestros automóviles. Entonces creemos un menú infinito y creemos nuestras opciones. Tres opciones, la primera agregar, la segunda mostrar y la opción 0 salir. ¿Por qué 0? Porque vamos a agregar más opciones para estar cambiando todo el orden de las opciones, ¿no? Capturamos la opción. Y ya empezamos a validar con condiciones.
Entonces, si la opción es igual a 1, córrense todo lo que se le dé el input son strings. Si la opción es 1, es agregar, es decir, vamos a tener que crear un vehículo, pedirle al usuario los datos de ese vehículo para posteriormente agregarlo a la agencia. Entonces, le pusimos auto a la clase, creamos nuestra clase automóvil. Y vamos pidiéndole los datos. Con input, marca, y se la asignamos directamente, ¿no? Marca es un string, entonces pasa directo, para no crear variables y después asignárselas, ¿no? Entonces, ahí mismo, modelo, el modelo hace referencia al año. Entonces, este input que va a regresar un string, lo podemos después convertir a entero, ahí mismo en esa misma línea. Entonces, primero se ejecuta el input y después se ejecuta el int. Entonces, aquí hay que tener precaución porque si nos equivocamos y escribimos una letra y esa letra la queremos a convertir a int, nos va a botar un error. ¿Okay? Pero todavía no quiero ver validaciones de este tipo, entonces vamos a asegurar que siempre vamos a meter los datos de manera correcta. ¿Okay? Marca, modelo, kilometraje. Kilometraje también hay que convertirlo. Entonces, un input. Y por último, las placas. Las placas son un string. Entonces se crea la instancia o el objeto automóvil, se llena la información para el automóvil y ya que tenemos, lo metemos a la agencia utilizando el método agregar. Agregamos ese auto. Entonces ya la opción 2, el if. De la agencia de AG, mandamos llamar el mostrar. Y hasta ahí lo podrán probar. Agreguen uno o dos autos y después muestren para verificar que realmente se estén guardando sus autos en la agencia. Que la agencia tiene esa lista de autos. Que esa lista es la que posteriormente vamos a respaldar. Bueno, digo, ahorita no tengo. Prueben bien, si hay alguna duda, pregunta, me dicen, ¿no? Yo agregué dos autos y así al mostrarme los de O si quieren que le mueva una parte del código, me dicen y ya le muevo. ¿Regresa al código?
Porque ya va a ser una revista ahí. Ahí o le subo o al inicio. No, no, no. Vean que el refre está dentro de la casa automóvil, esto debe estar afuera. Vean la indentación. La función, ¿Cuál? la red, Repre. Ujú. es nada más como para cuando lo imprima, por ejemplo, en la otra de... Cuando lo imprime, lo que hace el print es ir a buscar esa función, ese método. Ah, ok. Lo ejecuta y lo que te regresa es un string, que es lo que terminas Y viendo. ya con repre solito lo uso. Si no estuviera repre, te manda, imprime la dirección hasta que ve 0x. Ah, marque repre por... Caray.
tuvo errores cuando estoy agregando. Sí, me deja agregar y todo. ¿Cómo está tu referencia de automóvil? Va dentro todo. Funciona todo. Todo. Marca errores también. Van a agregar. Nueve. Más dudas o preguntas para hacer ya el respaldar. Vámonos a nuestra agencia y creemos el siguiente método. Después de mostrar y dentro de la clase, uno que se llame respaldar. Y lo que va a hacer, va a recibir el nombre del archivo, que va a ser de tipo string. Si no se recibe el nombre del archivo por default, se va a llamar salida. Para crear archivos en Python es de la siguiente manera. Creo que ya lo habíamos hecho en la primera clase. Con open es el nombre del archivo y le vamos a poner la siguiente extensión, .csv. ¿Qué significa el CSV?
La C es de coma. La S de separate. V de value. Entonces, ese formato lo que hace es guardar por fila cada valor de nuestro objeto, en este caso separado por comas. Entonces, vamos a tener que escribir la marca, una coma, un modelo, otra coma, creo que sigue el kilómetro, una coma, y al final el último no lleva coma, sino lo que va es un salto de línea, para que en la siguiente escribamos de nuevo marca, coma, el otro objeto, el otro automóvil, y así. Entonces por cada fila vamos a tener la información de cada vehículo separado por comas. Entonces una vez que se abre ese objeto, o ese archivo, perdón, nos falta ponerle cómo va a ser de tipo escritura. La W significa write, que es decir, vamos a crear un archivo con ese nombre de archivo. ¿Qué nombre de archivo? El que nosotros le mandemos, o va a tomar esto si no le mandamos ninguno. Entonces deberá de llamar salida.csv. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya se crea el archivo está en blanco, vamos a tener que vaciar nuestra lista a ese archivo para ir sacando cada información del objeto. Entonces, en vez de mostrarlos como lo hacemos con print, lo vamos a ir guardando en el archivo. Entonces, este que abrimos le vamos a poner un alias que se va a llamar archivo. Ese alias nos va a servir para estar ahí guardando la información. Entonces, con un for vamos a ir sacando cada automóvil que está dentro de nuestra lista de automóviles. Entonces lo que vamos a hacer es con .write va a recibir un string que es lo que se va a guardar en el archivo. Entonces vamos a guardar del automóvil. Pusimos primero la marca. Después de la marca vamos a escribir una coma. Después vamos a escribir el modelo. El modelo es un entero. Entonces al formatearlo con string ya se convierte a tipo string. Y de nuevo, después el separador. ¿Cuál es el separador? Pues la coma. Ponemos otra coma ahí. Sigue el kilometraje. Entonces archivo.write. Utilizamos el formato y del automóvil sacamos su kilometraje. Y sigue otra coma para por último escribir las placas. Las placas es un string. Entonces ese string no necesita ninguna conversión, ningún formato. Al final, o el último valor, no lleva coma, sino lo que lleva es un diagonal n, que es el salto de línea. Entonces el salto de línea separa nuestros objetos o la información de cada vehículo. Marca kilometraje, ahí me equivoqué. Primero es modelo y después el kilometraje. Entonces comúnmente a esto se le conocen como los campos y todo esto es un registro.
Entonces, que en el menú agregamos el respaldar para mandarlo a llamar. Lo primero que va a hacer es crear el archivo. Si le existe un archivo con el mismo nombre, lo elimina o lo vacía y empieza a crear esta parte. Dividir cada campo, su coma, campo, coma, hasta el final que llega, escribe el diagonal N. ¿Okay? Entonces, vamos al menú, agreguemos la opción 3 en la entrada del menú, respaldar, y agregamos el else if que va a mandar llamar respaldar. Desde la agencia mandamos llamar respaldar y el nombre de nuestro archivo va a ser agencia. Voy a abrir el explorador de archivos, voy a correr el menú y voy a elegir no metimos la opción 0, déjenme una vez meterle else if op igual a 0, rompe el ciclo. Ya me aparece la opción 3. Como no tengo ningún automóvil todavía agregado, pero le doy a respaldar, ese respaldar va a crear el archivo vacío. Y aquí aparece agencia. Lo crea, pero no hay nada de información, porque pues el for nunca iteró, porque no hay ningún automóvil. Pues voy a agregar 2 autos. Muestro los autos y respaldo. El mismo el archivo debería de estar ahí, esos 2 autos respaldados, la información que yo metí. Y como les comenté, pues, los campos, cada información están separados por coma. Así está el diagonal, no lo vemos, pero el editor lo interpreta para que siga la siguiente línea. Pruébenlo. Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen. El nombre. Ya vi, ¿no?
Dudas, preguntas. ¿Cómo se llama tu clase? ¿Clase automóvil? Tenemos que ver el archivo, pero está perro. Esta modificación. O se lo guardas con el control S o te vas a file. Está guardando. Ahí está. Que está en otra cosita. A la agencia. Automóviles, pues bueno, porque varía ¿no? Algo de la conversión. Ya vi. Pues no tienes que responder en el son
La placa tiene que estar afuera. La parte de agregar ya está. Le cambié algo ahorita, estaba acá. Más bien yo no le veo. Así estaba, ¿verdad? Para nosotros ahí no sale, o sea, lo de la F aquí se sale tanto, pero ya no les está saliendo. Pero era esto, el espacio, o sea, pero todo eso estaba dentro de la clase. No, claro, ese estaba así, demasiado. Ya, estaba dentro de la clase, güey. Eso va a funcionar. Dudas, preguntas para hacer recuperar. Que no funciona. ¿Por qué? Lo que quieras saber. Sí crea el archivo, pero se muere. Ah, sí, hace cualquier cosa, sí. Sí, está bien. Mira, que te lo está juntando. Es que no gusta la suma mayor que una mano. Sí, o sea, Nunca se agrega. Cuando agrega, ¿dónde va a salir estos datos? Pero no lo agrega. ¿Por qué no funciona acá? Que no estén quejando. La agencia dice que no tiene el atributo automóviles. ¿En qué línea? 18. La 18 de agencia. ¿Agencia? Sube. Línea 18. ¿Cómo se llama tu lista? Send.automóviles con la mayúscula. Y tú quieres acceder con la minúscula. Acá también. Entonces, ese para mí está bien, minúscula. O como quieras tú definirlo, yo lo dejé todo por minúscula.
Vamos a definir las variables. Minúscula. Entonces, ya existe aquí. Móviles. Esa es mayúscula porque es el nombre de la clase. Y acá. Tú aquí estás sacando un automóvil con minúscula. Entonces tienes que acceder a un automóvil. Ya acaba con el Vamos a hacer recuperar. El recuperar lo que va a hacer ahora es abrir el archivo para leerlo y vamos a utilizar varias funciones en Python. Lo que va a hacer Python es leer toda la fila, toda la línea. ¿Cómo sabe? Hasta que se encuentra el diagonal N. Entonces lee toda la información y después lo que vamos a hacer es quitarle este salto de línea a la línea que tiene el string y después utilizar otra función para separar por comas. Y ya separar por comas nos va a regresar cada valor de cada variable. ¿Okay? Y ya separados, pues ya podemos restablecer, por así decirlo, cada automóvil con cada información de cada campo. ¿Va? Entonces, después de respaldar, vamos haciendo recuperar. Va a recibir el nombre del archivo, que es de tipo string, y si no se lo mandamos por default va a intentar abrir un archivo que se llame salida. Entonces vamos a abrir el archivo, nombre del archivo más .csv, que es la extensión, y lo vamos a abrir como de lectura. La R es de read y lo vamos a poner un alias a ese archivo. Entonces, con un for, vamos a estarle pidiendo al archivo que nos regrese una línea o una fila, como quieran ver. Una línea, yo me refiero a una línea en TXT o en el archivo hasta el diagonal N. Entonces, esa línea contiene toda la información y lo que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a utilizar la función strip. Strip lo que hace es quitarme esos caracteres que no son como visibles. ¿Cuál es uno de ellos? El diagonal N. Porque la línea incluye la información, más el diagonal N. El diagonal N no es parte de la información del vehículo. Si tuviera por aquí a lo mejor un espacio y otro diagonal N, esos strip los quita para dejar únicamente la información como válida. Después voy a tener la línea con la información y lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama split, que es como dividir. Y necesitamos decirle cómo quieres que divida la línea. Por las comas. La coma es el separador. Entonces lo que va a hacer es regresar una lista con cada uno de estos elementos, con cada uno de estos campos. Entonces esa lista la vamos a descomponer en las variables que necesitamos. El primero es la marca, luego el modelo, los kilómetros y las placas. Entonces se observan ahí el split. Lo que va a hacer, nos retorna una lista, pero esa lista la va a descomponer en estas variables. En el igual retorna varias variables. En C y C++ únicamente podemos hacer que retorne una variable, que le ponemos un tipo de dato int, el nombre de la variable. Aquí en Python podemos regresar n cantidad de variables. Entonces, ¿qué necesitamos después? Crear nuestro vehículo, nuestro automóvil. Y con la información previamente descompuesta con el split, la vamos a pasar adelante. Modelo y kilómetro, recuerden, son enteros, pues tenemos que hacer la conversión, porque todo lo que se leyó del archivo son cadenas de caracteres. Entonces, auto.marca es igual a la marca que descompusimos con split.
Auto.modelo es convertir el modelo que obtuvimos. Igual con el kilometraje. Es igual. Y por último, las placas. Entonces, si resumimos un poco, lo que hace el algoritmo es abrir el archivo, leer una línea, leer línea por línea, descomponer esa línea en sus campos principales y esos campos asignárselos al automóvil. Una vez construido el automóvil, hay que agregarlo a la agencia. Entonces, al final, mandamos llamar self.agregar para agregar ese automóvil. Entonces, nuestra cuarta opción, nos vamos al menú, va a ser recuperar. Y creamos su else if para la opción 4. Y hay que mandarle el mismo nombre, el archivo previamente creado. Entonces, asegúrense que tengan ahí su agencia con al menos un par de autos. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, intento mostrar, no hay nada, recupero y muestro de nuevo, ahí muestra los autos que se recuperaron del archivo. Y puedo agregar aquí otro auto manualmente del archivo. Me voy al menú, bueno, al código que está corriendo, recupero de nuevo y si muestro, ahí debería estar los anteriores más los cargados nuevamente. Entonces, que sí que estamos recuperando, se van agregando los autos que ya estaban previamente. Pruébenlo. Si quieren que le cambie una parte del código, me dicen. La línea de recuperar.
Una pregunta así. Entonces, la próxima semana vamos a hacer la aplicación web de esto. Crear una agencia donde metamos los carros, mostremos los carros en un formato tabla, que es el componente que vamos a ver, pues vamos a respaldar y recuperar desde la aplicación web. Entonces, publiqué dos actividades. La primera actividad es hacer el cálculo o la aplicación web para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit para practicar la parte de Nazgûl. Y la otra actividad, que es la actividad 7, es hacer algo parecido a esto, pero ustedes eligen el objeto que quieren guardar. Les puse de ejemplo libro, canción, películas, que tenga 4 atributos, las que guardan películas, que las puedan respaldar, mostrar, recuperar. Esa es su otra actividad. Dudas, preguntas, llévense el código, igual el video ahí lo va a subir al rato, para que... No, el código las ya. Gracias. No tengo. Son buenos, ¿eh? Pero no tan Sí, si quieren respaldar como unos archivos de Python, la carpeta .env, esa es únicamente para la computadora. Que tengo grabación y nombro lista.